de un universo de casi 50 alumnos. Bueno, entonces, como les comentaba hace un momento, en esta clase vamos a revisar los conceptos básicos de matemática financiera, de modo que nos permita, de alguna manera, expresar el valor presente neto que se genera en un proyecto, como consecuencia de la inversión inicial y los flujos en el tiempo de los retornos de esa inversión, ¿ya? Que yo invierto hoy día 100 millones, por decir un número, y voy a empezar a partir del siguiente año y periodos sucesivos a recibir retornos de esa inversión. El primer año recibiré, no sé, 20 millones, el segundo 30, el tercero 40, el cuarto 30, pasó algo distinto, etcétera, hasta que de alguna manera yo diga ya, esto va a ser mi horizonte de evaluación, 5 años, 7 años, 8 años, 10 años, dependiendo de que se estabilicen los flujos de alguna forma del proyecto, por lo menos los flujos planificados o proyectados. Entonces, uno normalmente hace ese análisis y dice, bueno, me gasté estos 100 millones, ¿cuánto efectivamente estoy obteniendo de este proyecto? He hecho el plan de negocio, he hecho el flujo de caja, voy a tener un montón de valores en el tiempo. ¿Cómo sé si estoy ganando, he creado riqueza o he perdido dinero? Entonces, la única manera de hacer ese ejercicio es hacer esas consideraciones que les expresaba. Por un lado, ¿no es cierto?, identificar en qué momento se reciben los flujos de retorno, en qué momento y por cuánto de dinero, y de alguna manera visualizar la riqueza que crea el proyecto, si es que la crea, ¿ya? Y para eso vamos a utilizar las matemáticas financieras, ¿no? Este no pretende ser un curso de matemáticas financieras, es un curso de evaluación de proyectos. Yo doy por sentado de que ustedes algo saben de este tema, pero igual en cualquier situación con los conceptos básicos que yo les voy a contar hoy día, ustedes pueden evaluar financieramente un flujo de inversión y de retornos con los conceptos que yo les voy a explicar y que están contenidos en una clase PowerPoint que está en el récord ya en este momento. De ahí le he bajado yo para hacer esta clase de hoy, ¿ya? Así que para tranquilidad de usted, está ahí ya la clase. Vamos a mirar un poquito entonces los conceptos que hay acá en esta presentación. Bueno, por un lado, lo que pretende cubrir este repaso, por decirlo así, o esta aclaración, es ver cuál es el perfil de una inversión y cuál es el perfil de un crédito. Los tipos de interés, ya sea simple o compuesto, cómo funciona el tema de la igualdad de Fisher y qué efecto tiene la inflación como elemento que corrige, que debe ser corregido para poder comparar. ¿Qué es lo que son tasas equivalentes? ¿Cuál es el valor futuro, el valor presente y el valor presente neto? Este último valor presente neto es la forma que normalmente vamos a utilizar para evaluar un proyecto. Ahora, dicho esto, normalmente el perfil de un crédito se dibuja de esta manera, ¿no es cierto? Primero yo recibo un bien o un servicio y después lo pago en varias cuotas.
Si yo voy a una tienda, compro un televisor, por decirte, y tengo crédito, digo ya, lo voy a pagar en 6 meses. Entonces, yo obtengo el producto, me lo llevo y después mes a mes voy pagando cuotas por ese producto. Obviamente, aquí hay que saber cuánto me están cobrando por el crédito, en cuántas cuotas lo estoy pagando y cuál va a ser finalmente el valor que yo voy a pagar por ese bien que estoy comprando a crédito, ¿ya? Yo creo que más de ustedes les pasa que se dan cuenta que el crédito es súper caro, ¿ya? De hecho, eh, los mecanismos de control del mercado han establecido que las tiendas deben declarar cuál es el costo anual equivalente de un crédito. Y si vemos lo que es el CAE, famoso que aparece muchas veces ahí al lado del producto, está en el orden del 25%. O sea, ustedes podrán concluir, digamos, de que comprar a crédito es un gran negocio para las tiendas que dan el crédito, pero para uno que va a pagar el crédito, a lo mejor el que no lo va a pagar puede que resulte muy interesante o que sea favorable, pero todas las personas suponiendo que van a pagar sus créditos, pagar un 25% anual de interés, cuando tenemos tasas anuales de inflación del orden del 4%, digamos, resulta que alrededor de 20% va a ser simplemente interés de la tienda por otorgarme el crédito. Y yo dudo que haya algún negocio más rentable que ese. De hecho, si yo tengo una empresa constructora, normalmente la tasa de descuento que yo voy a aplicar para mi inversión va a estar en el orden del 12%, que es bastante menor que el 20% que yo deduzco que podría costar un crédito cualquiera por compra de un bien durable, como un refrigerador, un auto, o en fin. Entonces, ¿para qué hablar de otros créditos? No, créditos hipotecarios, que son a muchos años. También ahí tenemos, ¿no es cierto?, eh, tasas netas, ¿no es cierto?, de interés para UF más 4, más 5%, que equivale prácticamente a un 10% anual. Si tú pones la plata en cualquier depósito a plazo hoy día, no te renta ni 6%, entre 4 y 6% anual, que al final es prácticamente va a cubrir la inflación. O sea, en otras palabras, los depósitos de ahorro hoy día solo permiten, ¿no es cierto?, mantener el valor del dinero que tú has depositado. Pero más allá no representan ningún beneficio para el ahorrante, o muy pequeño en todo caso. Bueno, de ahí se han creado muchos instrumentos financieros. Cada banco tiene sus propios instrumentos financieros, fondos mutuos, fondos de distintas posibilidades, ¿no es cierto?, de inversión. Y ahí, claro, ahí tienes rendimientos tú mucho más atractivos. Fondo asiático, por ejemplo, de inversión te puede rentar un 20%, 25% anual, sobre todo en los últimos tiempos. Pero ahí no hay nada garantizado. Tú también puedes perder. ¿Mm? Y así sucesivamente. Entonces, así funciona un poco todo este tema de las créditos. Pero hablemos de los créditos primero. ¿Eh? Así que ojo con los créditos, por lo menos que este curso les sirva para cuidar su dinero. ¿Eh? Y mejor esperar, juntar la plata y después ir a comprar el producto que estar pagando cuotas de una tienda que encarecen el producto. Al final uno paga 2 veces el valor del producto. ¿No? Y ahí, bueno, ahí está representada también
un concepto de que si a ti te ofrecen 100 pesos ahora o 100 pesos en un año más, tú prefieres, por supuesto, los 100 pesos ahora. Entonces, ahí te le engaño, porque al final del día, ojalá pagara los 100 pesos al cabo de un año. Cuando tú tomas un crédito, al final pagas 130 a lo largo del año, porque ese es el CAE, el orden de un 30%. ¿Ya? Y para tener un bien hoy, tienes que pagar eso si lo quieres. Y si no, tienes que ahorrar y comprar con el dinero y pedir descuento por pago al contado, que también hay que exigirlo muchas veces, de lo contrario no te lo dan. Bueno, contrariamente a este esquema, ¿no es cierto?, donde primero tú recibes el bien, y es el perfil de un crédito, y después pagas cuotas, está el perfil de la inversión. La inversión es exactamente al revés. O sea, tú eres un emprendedor o un empresario y pones una inversión inicial acá, es un desembolso negativo porque va hacia abajo la flecha esta, tú tienes que desembolsar una cantidad de dinero. Normalmente hemos estimado que cualquier proyecto se muestre 60, 80, 100 millones de pesos para poder iniciar el proyecto, ¿cierto? Depende de cada uno de los trabajos que están desarrollando. Y después, a cambio de eso, vamos a recibir, ¿no es cierto?, una recuperación o un retorno de la inversión en distintos flujos, que no tienen por qué ser iguales. Aquí están representados como iguales, pero podría ser uno pequeño, uno más grande, otro mediano, otro grande, después otro muy grande, en fin. Dependen las características del proyecto y de la proyección que yo haga de mis ventas y las mejoras que pueda ir haciendo de costos, ¿ya?, a lo largo del tiempo. También las economías de escala influyen en eso. Entonces aquí estamos hablando un poco de lo que vamos a hacer nosotros, ¿ya? Esta es la típica inversión inicial que tiene una tasa de descuento. Ya voy a hablar de la tasa de descuento, que tiene una duración del proyecto y que produce flujos. Para la duración del proyecto, primero hay que separarla porque tenemos el horizonte de evaluación. Nosotros podemos decir, mira, este proyecto vamos a evaluar 5 años. Pero no quiere decir que el proyecto se acaba en 5 años. Al cabo del año quinto yo voy a decidir, ¿no es cierto?, si vamos a seguir adelante o no. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de que si esa inversión está produciendo flujos positivos para el inversionista. Y entonces, ¿qué voy a hacer si produce buen retorno? Voy a seguir con el proyecto. Ahora, eso no quiere decir de que yo estoy evaluando a más de 5 años. Yo evalúo 5 años y en el año quinto yo hago una estimación de los ingresos que el proyecto va a tener hacia adelante. No sé si me explico. Y eso normalmente se llama valor residual. Es un valor que se valoriza, que valoriza de alguna forma los flujos futuros que va a tener el proyecto, si es que va a seguir andando, o la liquidación del proyecto. Supongamos que el proyecto tuvo una vida útil solo de 5 años, entonces en el año quinto yo tengo que vender sus activos, rematar los vehículos que compré, las construcciones que hice, en fin, vender los materiales que me sobraron, etcétera, etcétera. Pero no es lo corriente, o sea, en general uno más bien considera flujos de ahí para adelante para evaluar cuánto es el valor residual que uno va a percibir. Ahora, si el proyecto tiene un plazo supongamos que es una concesión por 5 años, yo simplemente tengo que aceptar que tengo que entregar esa concesión al término de los 5 años. Y ahí tendría que efectivamente vender los bienes que me queden y ese sería el valor residual. ¿Alguna pregunta?
¿Vamos claro hasta por aquí? Sí, profe. Ok. Ahora, evidentemente hay un tema acá, ¿no es cierto? ¿Cómo yo sumo platas del año 0 con platas del año 1, con platas del año 2, con platas del año 3? ¿Ya? Y acá cuando se trata de inversiones, la forma de poder poner en igualdad de valor los flujos está referido a la tasa de descuento. O sea, lo que es el interés cuando tú pagas un crédito, en el caso que tú seas el inversionista, es la tasa que tú esperas recibir, ¿ah? Por sacrificar este consumo presente, desembolsando una inversión y recibiendo en el futuro. Siempre la tasa de descuento depende del inversionista. Si el inversionista eh, es un inversionista que tiene varias opciones de invertir su dinero en otras actividades, normalmente va a tener una tendencia ¿cómo se llama?, poner un valor alto en la tasa de descuento. ¿Y qué significa poner un valor alto en la tasa de descuento? Significa que los valores a futuro van a tener un menor impacto. Entre más alta la tasa de descuento, los flujos futuros son más débiles, son más pequeños, ¿ya? Si la tasa de descuento fuera relativamente baja, ¿ah? Entonces los flujos futuros serían importantes y serían también muy significativos. Ahora, esto no quiere decir que no sean significativos. Lo que ocurre es que yo castigo con la tasa de descuento de alguna forma los flujos futuros y valorizo mi inversión de alguna manera, lo que yo invierto en el proyecto al valor máximo. O sea, tiene tasa de descuento eh, que no reduce, digamos, su valor, ¿no? Cualquiera sea la tasa de descuento, como la inversión inicial está en el año 0, y vamos a revisar la fórmula del valor presente neto, resulta que la inversión inicial no se corrige. O sea, la inversión inicial está al valor que yo la hago. Y los valores futuros yo los refiero a esa moneda, a la moneda de ese momento. Supongamos que estamos hoy día vamos a evaluar el proyecto, pongámosle 30 de mayo por poner una fecha. Bueno, yo la moneda que voy a recibir hacia adelante la expreso como pesos al 30 de mayo. También, bueno, otra forma de expresarlo es en UF. En la construcción se usa mucho las UF, dado que son valores muy elevados los que se invierten y se recuperan. En consecuencia, se usa bastante la UF. Yo en general prefiero poner pesos de una fecha. Para mí, y pensando incluso en lo que hicimos con la cuenta de la servilleta, el punto de equilibrio preliminar, etc., y a mí me gusta más hablar en millones de pesos. Tiene, no sé, a mí una connotación más cercana, ¿ah? Siento que puedo tocar con mayor sensibilidad, tal vez, los montos invertidos y los montos de los flujos. En el caso de la servilleta, nosotros hacíamos solo una fotografía de un mes tipo, de un mes típico o del mes que se nos ocurra, ¿no es cierto? Es una abstracción. Y bueno, es una cuenta de la servilleta. Ya les conté la historia de dos amigos que están conversando sobre un posible negocio. Entonces, hasta aquí, perfil de la inversión es un desembolso que debe generar flujos futuros o retornos, y esos retornos, para poder compararlos con el flujo de inversión inicial, tengo que corregirlos por la tasa de descuento, a través de la tasa de descuento.
Ya vamos a ver cómo se corrige. Pero después, bueno, el valor del dinero en el tiempo, me pasé muchas láminas. Siempre decimos, ¿no es cierto?, que el dinero, si solo estamos hablando de sus intereses, son una inversión o un ahorro que yo invierto en un depósito y por el cual yo obviamente voy a obtener un, un interés que va a aumentar mi capital inicial. Ahora, si yo lo invierto por más de un periodo, normalmente, o sea, lo habitual es que haya un interés compuesto. ¿Por qué? Porque el interés que yo gané el primer año se capitaliza, o sea, eh, supongamos que fue un 10%, los 100 que yo invertí se convierten en 110, y para el segundo periodo el capital que yo voy a considerar es 110. El interés simple, sin embargo, que no se usa, se usó en algunos momentos, en algunas transacciones o eh, en algunas operaciones inmobiliarias en el pasado que eran muy, de alguna manera, muy, muy dulces para el comprador, porque era como parte de un beneficio social que entregaban, por ejemplo, distintos empleadores a sus trabajadores. ¿Eh? Yo les digo, les estoy hablando del año 50, 60, del siglo pasado, por supuesto. Entonces, una forma de remunerar a sus trabajadores, las empresas, por ejemplo, el banco, el Estado, en aquella época me acuerdo que vendía a sus empleados, les vendía casas con interés simple. A ver, espérense un momento que tengo. Sí, sí. Eh, entonces, les cobraban prácticamente interés simple. Entonces le decían, usted compró esta casa en tanto, ya, ok, páguemela en tantas cuotas, y incluso en algunas organizaciones, le, como una forma de mantener a sus trabajadores, le decían sin reajuste, y en periodos que había mucha inflación. Entonces era parte del beneficio que tenían esos trabajadores por seguir trabajando en una compañía. Había un reconocimiento bastante bondadoso, diría yo, sobre todo mirado con los nuevos tiempos que vinieron luego, digamos, ¿no? Las economías neoliberales, extractivistas de alguna forma de todo, ¿no? Bueno, y ahí tenemos lo que ha pasado en Chile, el estallido social, la nueva convención, la forma como la gente inclina su decisión de voto y de gobierno en, en las elecciones. Bueno, pero eso es historia antigua y historia moderna, pero el tema es que en algunos momentos como que se usó el interés simple, se usó la no reajustabilidad, a pesar de que eran periodos de mucha inflación. Y obviamente era una forma de beneficiar, ¿no es cierto?, a los trabajadores, a los empleados, en fin, a las personas de la organización que le permitían, ¿no es cierto?, ganar mucho dinero a esa organización. Era una forma de pago. Hoy día todo está a valores comerciales. Pero les cuento eso casi como forma anecdótica, porque ya el interés simple no existe y obviamente tampoco existe la no reajustabilidad. Eso que hoy día la reajustabilidad por inflación es bastante baja. Entonces estábamos por aquí, parece. Estábamos terminando acá. El interés compuesto, por supuesto, es la norma, diría yo hoy día. Y así, si yo invertí 100, a fines del primer periodo tengo 110 y la tasa es un 10%, y el segundo periodo no es 120, es 121. No sé si se dan cuenta, pero
los primeros 10 entran a capitalizarse y yo el interés que pago en el segundo periodo agrega ya la base reajustada de capitalización que tiene la inversión y me da un poquito más. Y así sucesivamente. Entonces, un periodo N va a ser el periodo inicial por 1 más R elevado a N. ¿Mm? O sea, si yo quiero saber, ¿no es cierto?, cuánto va a ser el resultado del interés compuesto de 10 años, por ejemplo, yo considerar la inversión inicial y luego ir multiplicando el capital inicial, que eran, supongamos, 100, por 1 más R elevado a 10. Entonces, si la tasa de interés era 10%, se expresaría en tanto por 1 como 0,10, sería 1,1 elevado a 10. Y obviamente eso es bastante, ¿no? Porque una potencia de 10 igual multiplica bastante el valor. Por ejemplo, acá tenemos algunos casos. Una inversión de 100 en los 3 casos, con una tasa del 10% anual a 40 años, con interés simple me habría dado solo 500, pero con interés compuesto me habría dado 4.525, o sea, 9 veces el valor de la inversión inicial. ¿Mm? No, 9 veces si fuera interés simple. La comparación es respecto del interés simple. Sí, 9 por 5, 45. Y en el caso, si baja la tasa, por ejemplo, claro, ahí produce un efecto más pequeño. 2,35 veces si hubiera sido el interés simple. O sea, los 100 se convierten en 700, porque el 5% es muy pequeño, es un interés anual muy pequeño. Ahora una tasa muy buena, por ejemplo, un 15% anual, ¿ah? En 40 años, mira lo que produce. 38 veces si fuera respecto al interés simple. O sea, esto realmente multiplica. ¿Mm? Hagan ustedes el ejercicio. En todo caso, esta presentación ya está en el récord. Bueno, la igualdad de Fischer permite separar el efecto de la inflación. ¿Ah? Para efecto de un poco del curso es casi anecdótico, porque nosotros no vamos a considerar la inflación. Pero revísenlo ustedes, y la igualdad de Fischer me parece que está acá, ¿sí? La igualdad de Fischer, ¿qué es lo que dice? Que el 1 más el interés nominal es igual a 1 más el interés real, multiplicado por 1 por la tasa de la inflación. ¿Y cuál podría ser la conclusión aquí? Por ejemplo, si a mí me están pagando por una inversión que yo hago, me pagan el 10% anual, supongamos, supongamos que yo puse 100 pesos o 100 millones al 10% anual, yo tengo que efectivamente tratar de calcular cuánto es el interés real, porque si me pagan 110, ¿no es cierto?, millones, por ejemplo, a lo largo de un año, yo no me gané 10 millones, tengo que corregir el efecto de la inflación. Entonces, acá dice la igualdad de Fischer, esto funciona de esta manera, señor. Usted, para determinar su interés real, tiene que validar esta ecuación que se llama de Fischer, en que está 1 más el interés nominal igual a 1 más el interés real, multiplicado por 1 más pi, donde pi es la inflación. Entonces, si una inflación del 4%, por ejemplo, y me están pagando un 10, yo tengo que dividir 1,4
0,1 dividido por 1,004, 0,04, que es la inflación, y eso me va a dar probablemente algo así como algo menos que 4,5 y algo. A ver, hagamos la división. Hagamos la división para que vayamos tratando de ver con ejemplo los conceptos, cómo se van a aplicar. Decíamos que era un 10% la inflación, entonces 1,01. No, eso es está mal, eso es un 1%. 1,1 dividido por el 1 más pi, que decíamos que era 1,04, es igual a 5,7 el factor de división que me da, y en consecuencia yo estoy recibiendo un 5,7, 5,8, 5,76 de tasa real de interés. O sea, uno podría haber pensado, bueno, si me está pagando el 10, la inflación es un 4, uno podría decir, entonces la tasa que me queda es un 6. No, no es un 6, es menos que un 6, porque se tiene que cumplir con la igualdad de Fischer, y en consecuencia me da 5,8, ¿ya? No 6. Eso, bueno, casi como tema anecdótico, pero es lo que se cumple el equilibrio. Por ejemplo, si a ti te ofrecen, de repente te pueden ofrecer, ¿quieres UF más? Acá hay unos ejemplos incluso. ¿Quieres un UF más 5 o quieres un 20% de interés anual? Entonces, depende. Pues. Entonces, hay que comparar cuáles son las dos situaciones. Y aquí, sí, la conclusión es, si la inflación esperada es mayor que 14%, te conviene la alternativa de UF más 5. Porque la UF te cubre la inflación, ¿no es cierto? Pero para eso tiene que haber una inflación superior a 14,3%. O sea, ahí tú calculas qué es lo que te conviene. Ahora, no se olviden, en Chile estamos con una economía controlada, la inflación en el torno entre el 3 y el 5%. ¿Y qué es misión del Banco Central? Mantener esta inflación que se considera como la inflación ideal, que es una inflación que promueve la inversión, que promueve la actividad económica, pero que no deflacta o que no castiga tanto, digamos, el bolsillo de las personas. Chile tuvo un historial de inflaciones por muchos años del orden del 30% anual. Y en algunos periodos, bueno, llegó a 100, a 200, a 300%. Eso es horrorífico, porque piensa tú que la gente, sus depósitos, todo su dinero líquido se devalúa al punto que, bueno, hemos visto situaciones en países que tienen su economía absolutamente colapsada por muchas razones, bloqueos y también mal manejo interno, y el dinero no vale nada, no vale nada. La economía normalmente pasan a monedas duras, al euro, al dólar, en fin, porque el papel moneda no vale, no tiene respaldo. En Chile tenemos una moneda bastante estable, yo diría por lo menos en los últimos 30 años, 40 años aproximadamente, hemos logrado estabilizar nuestra moneda. ¿Eh? Y eso por políticas fiscales que, por un lado, ¿no es cierto?, le otorgan
ciertas atribuciones, ciertas facultades al Banco Central para preocuparse que esto sí sea, así ocurra. Y por otro lado, ¿no es cierto?, que la economía se ha llevado de alguna forma en términos responsables. Por mucho tiempo se habló de economía del país que eran contracíclicos, o sea, en periodos de bonanza el país ahorraba y en periodos de escasez gastaba. Bueno, hoy día estamos en un gran periodo de escasez, gracias a que tuvimos ahorros en periodos anteriores, la economía ha podido de alguna manera tener recursos para pasar esta crisis económica producto de la pandemia y de los problemas sociales de Chile. Y sin mayor, por lo menos en términos del país como un todo, sin mayores problemas. Ahora, las personas sí han sufrido muchísimo, no me cabe ninguna duda, y todavía no ha venido la parte peor, yo creo, ¿no? Hoy día hay muchos emprendedores, muchas actividades económicas que simplemente no van a poder abrir, no van a poder, a pesar de que vuelva cierta normalidad, porque ya deben tanto que van a tener que declararse en quiebra, o sea, que le liquiden sus bienes y pagar hasta donde alcance y reemprender a lo mejor en otras circunstancias, con otro domicilio económico, con otro RUT, porque ese RUT ya se reventó. Eso es lo que es una quiebra, en definitiva. Incluso hoy día hasta las personas pueden quebrar. Ahora, claro, eso de quebrar significa que tú tienes que entregar todo lo que tienes para que se paguen tus acreedores. O sea, no es tampoco así como que tan fácil, ¿eh? Pero bueno, los países que antes tienen reservas y tienen crédito, además internacional, porque han tenido una buena conducta. Argentina, por ejemplo, no tiene créditos internacionales, está pasando por momentos durísimos, pero durísimos, ¿eh? Al punto que, por ejemplo, tuvieron que suspender la exportación de carne para bajar el precio de la carne para que los argentinos puedan, ellos viven en la parrilla, digamos, para que puedan comer, tuvieron que cesar las exportaciones de carne por 30 días. De modo que el precio de la carne solo se puede vender en el mercado interno y eso obliga a que, como no hay plata, el precio de la carne en Argentina va a bajar a la mitad. En Chile podrían hacer lo mismo con las paltas, por ejemplo, o con otros bienes, pero como, bueno, son economías, digamos, que intervienen en el mercado. Aquí, al decir lo que yo estoy diciendo sería un crimen, contra el modelo neoliberal. Pero, no, en Argentina lo están haciendo porque, de lo contrario, la gente se rebelaría contra el gobierno porque ya no podían ni siquiera comerse su trozo de carne diario que están acostumbrados. Bueno, pero ahí me salgo un poco del tema de lo que estoy hablando. Me meto un poco en economía política, ¿no? Volviendo acá, entonces a mí me interesa que ustedes revisen un poco toda esta cosa. Acá un valor presente y un valor futuro. O sea, yo puedo, por ejemplo, una suma de flujos acá en entre medio, los puedo traer a valor presente o los puedo expresar como valor futuro. Acá el valor futuro se expresa como una capitalización del valor presente más todos los flujos que genera hacia adelante. Y acá, bueno, aquí tenemos otro ejemplo que me parece interesante, ustedes lo pueden desarrollar. Dos flujos que son iguales y luego tienen retornos de este tipo. ¿Cuál es más atractivo? Y acá desarrolla, acá desarrolla el problema
y dice que, bueno, con una tasa de descuento anual igual a 6%, que es como la tasa social, tasa de descuento social, el proyecto inmobiliario genera 64 de riqueza y el valor de los bonos de gobierno genera 0. Consecuencia, acá convendría, por supuesto, cualquier valor positivo de generación de valor presente neto es riqueza para el inversionista. Y acá está la definición del valor presente neto, que es un poco la expresión de este gráfico que vimos al principio de la clase, que era este flujo de acá, ¿no es cierto? Este flujo, si yo lo llevo a una ecuación, se manifiesta de esta manera. No, es el Fisher, no otras cosas, y acá está. Se expresa de esta manera. ¿Y qué es lo que dice esta fórmula? Que yo debo sumar desde 0 hasta el tiempo t, ¿no es cierto?, los flujos de C sub t partido por 1 más R elevado a t. En el caso de que t igual 0, esto de aquí abajo vale 1, este C sub 0 se convierte en la inversión inicial. Y por supuesto, como es una inversión, tiene un número negativo. Este número es negativo, porque es la inversión que yo debo desembolsar. En el t igual 1 es el año 1, y aquí ya aplica. Entonces, también se podría expresar esta fórmula como menos la inversión inicial más la sumatoria de 1 a t de C sub t partido por 1 más R elevado a t. Cambiando el rango, en vez de 0 a t, me voy de 0, lo dejo fuera, me voy la inversión inicial más la sumatoria de 1 a t de C sub t partido por 1 más R elevado a t. ¿Ya? Y esa es la expresión matemática, por decirlo, del flujo de caja. Ahora hablemos un poquito de la tasa de descuento. Por supuesto, los activos de una empresa pueden ser de distintos tipos, ¿no es cierto? Tangibles, que son físicos, maquinaria, edificios, activos intangibles, que son contratos, gestión, patentes, etc. Y activos financieros, que pueden ser inversiones en acciones, en bonos, en fondos mutuos, en lo que sea. El objetivo de la decisión del inversionista siempre es encontrar activos que superen su costo. De aquí es importante, ¿cómo que se llama? La necesidad de poder valorizar adecuadamente los activos. Y si existe un buen mercado, el mercado será, el precio de mercado será la forma de valorizarlo. Ya. Bueno, acá está un poco el valor presente y el futuro. Suponiendo que inviertes 350.000 y que esa inversión al cabo de un año la vendes en 400, la pregunta es si los 400 dentro de un año son mayores que los 350 que yo invertí. Y el primer principio financiero es que un dólar hoy vale más que un dólar mañana, bajo la premisa que puedo invertir ese dólar para generar intereses. ¿Y por qué dice dólar? Porque quiere de alguna manera sustraerse del efecto inflacionario. En realidad, si una UF hoy vale más que una UF mañana, sería mucho mejor, porque el dólar, incluso el dólar podría caer en algún momento. Mientras que la UF nunca va a caer, por definición, porque representa la inflación y la inflación está planteada como meta estar entre 3 y 5, o sea, siempre va a ser un número positivo la inflación. El dólar no, el dólar podría caer. Así que, acá en este caso particular hizo un cálculo, parece, y llegó a la conclusión de que los 400 dentro de un año son menos que los 400 de hoy.
Me imagino que lo explique en la lámina siguiente o simplemente lo dejáis. Y la segunda principio financiero es que un dólar seguro vale más que uno con riesgo. Bueno, también aquí aplica el concepto de una UF segura vale más que una UF invertida en una empresa con riesgo. Entonces, entre más riesgosa es la inversión que yo hago, más le pido rentabilidad a la inversión. Por ejemplo, si yo invierto en bonos del tesoro, me van a pagar poco interés por esa inversión, porque es una inversión segura. Normalmente me van a pagar un 1% anual, un 1,5%, sobre UF me refiero. Pero si yo construyo oficinas para la venta, ahí es diferente. Probablemente voy a poder cobrar UF más 8, alrededor de 12%. Y si estoy haciendo una empresa que sea exploración de pozos petroleros, chuta, obviamente que voy a tener que cobrar muchísimo más porque puede que perfore y no encuentre nada. O sea, aquí mi tasa de descuento va a ser mucho más alta. En otras palabras, el principio a mayor riesgo, mayor es la rentabilidad que se exige. Y eso es natural, porque si no nadie invertiría en cosas riesgosas. Ahora, hay gente que tiene aversión al riesgo y hay otra que no, hay otras que son amigos del riesgo, les gusta jugar al riesgo porque saben que si arriesgan pueden ganar. Y ahí tenemos los fondos, por ejemplo, de pensiones. Hay un fondo A, que es bastante arriesgado, pero que de repente puede caer abruptamente. Y así sucesivamente, o sea, depende de lo que tú inviertas. Por ejemplo, la bolsa de comercio el lunes después de la elección cayó 10%. Entonces los que habían invertido, ¿no es cierto?, el viernes, que habían comprado acciones en 100, el lunes tenían 90. Y eso, bueno, por el fenómeno político, porque hay más incertidumbre, hay temor a que, ¿no es cierto?, bueno, pasen cosas en el mundo económico, etcétera, etcétera. Entonces, los empresarios, de alguna forma, que representan una clase privilegiada, en realidad, en general, se refugian en oro, en dólares, en euros, etcétera, y evitan vivir las vicisitudes, por lo menos hasta que no disminuye la incertidumbre, aumenta la certeza, y así ocurre, ¿te fijas? Curiosamente el dólar también cayó. ¿Por qué? Uno diría, pucha, con el precio del cobre a 4,70 la libra, debería haber muchos dólares y el dólar, al haber oferta de dólares, debería caer, pero ocurre que el temor hace que estos refugios en moneda extranjera suban. Entonces bajaron las acciones, subió el dólar, cuando el dólar venía de bajado, venía de 7,50, 7,60, llegó a 6,90 y después de la elección subió a 7,10, 7,15. Bueno, son vaivenes de la economía, pero yo lo que quiero comentarle, incluso aprovechando la coyuntura, es cómo la percepción de los consumidores, del mercado, respecto del riesgo y de la incertidumbre, hacen variar ciertas cosas, ciertos parámetros que son muy decidores. En tiempos de ¿cómo se llama?, donde se puede predecir bastante bien el futuro, bueno, las cosas son buenas para los inversionistas. Ahora, una vez que se fijan las reglas del juego, por ejemplo, nosotros vamos a tener de aquí a un año más una constitución nueva, y espero que resuelva gran parte de los problemas que hemos vivido hasta acá. Una vez ya establecida esa constitución, las reglas del juego
son válidas para todos y disminuye la incertidumbre. Y entonces los actores económicos pueden actuar y seguramente no van a ver estas cosas que están pasando hoy día, ¿ya? Bueno, así que ustedes pueden ver que la economía tiene mucho de política y la política tiene de economía. Y de hecho hay una rama que se llama economía política. Ok, pero siguiendo con nuestro tema, el valor presente y futuro, el costo de oportunidad del capital, ¿ya? Es la tasa, ¿cierto? Es la tasa esperada de rentabilidad demandada por los inversionistas. Ojo con esto, ¿ah? Yo no puedo comparar proyectos con distinta tasa de descuento, porque el inversionista no puede tener dos tasas de descuento distintas porque es la misma persona. Supongamos que yo estoy analizando proyectos de la misma industria, yo no puedo comparar a tasas de descuento distintas los proyectos. Eso es un error conceptual, es olvidarse de que la tasa de descuento la fija el inversionista. Ahora, distinto es si el inversionista ya no es el mismo. Si el inversionista es un privado, será la tasa que para él resulte atractiva. Si es el Estado, hay una tasa de descuento social, que hoy día la fija el Ministerio de Desarrollo Social y que es del orden del 6% para todos los proyectos públicos, ¿ya? O sea, los proyectos públicos se evalúan con una tasa de descuento del 6%, y si producen un VAN mayor que cero, o un BPN mayor que cero, valor presente neto, que es lo mismo, el proyecto se aprueba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, para un alcalde en alguna municipalidad que va a recurrir a fondos públicos para hacer una inversión? Siempre que el VAN resulte mayor que cero, el alcalde puede elegir dentro de varios proyectos, no necesariamente el que produce el mayor VAN. El alcalde puede elegir un proyecto que tenga un peso de generación de riqueza frente a uno que le genera, no sé, 100.000 pesos de riqueza. Y la elección la hace solamente mirando el bien común. Entonces, así se justifican los proyectos sociales de desarrollo, ¿te fijas? Con la mirada política de la autoridad que toma la decisión. Entonces, los fondos del Estado pasan por esa evaluación del Ministerio de Desarrollo Social con una tasa del 6%. Y si es mayor que cero, el tema es la decisión del ente político que está, ¿no es cierto?, llevando adelante la inversión. Pero no tiene por qué elegir el que produce más riqueza, porque el propósito del ente político es producir la mayor satisfacción de los ciudadanos, de los usuarios de esa comuna, en fin, de lo que sea. No generar riqueza. Contrariamente, en un modelo, y algunas personas creen que incluso el Estado tiene que producir beneficios monetarios. No siempre es así, no siempre debiera ser así. Lo que se privilegia son el bienestar de la población y muchas veces incluso la felicidad, que es un elemento que tú no lo podrías medir con unidades monetarias. Así que es bueno tener presente estos conceptos. Bueno, y después están las anualidades en cuotas iguales. Hay una serie de fórmulas ahí que aplican cómo se calcula esto, por ejemplo, es respecto de un crédito, que tú lo pagas en varias cuotas. Esto al revés, esto sigue siendo lo mismo. Ahí hay un link a Banca Fácil, al que quiera, seguramente debe estar funcionando ese link. Y este es un tema interesante porque, ¿por qué? Porque yo voy a analizar mi proyecto a 5 años, supongamos, y al año 5 el proyecto va a tener flujos más o menos estabilizados. Supongamos que la anualidad que genera el proyecto es A.
Entonces, al año 5 yo voy a tener que, no quiere decir que se acabe la empresa, porque yo la estoy analizando en un horizonte de 5 años. La empresa puede perfectamente seguir adelante. O sea, de hecho tiene un valor que aprendió a hacer las cosas para generar flujos de retorno, ¿ya? Bueno, aquí en este caso está, bueno, no importa. Entonces, yo lo que quiero establecer es cuánto es el valor que tienen esos flujos anuales que va a generar la empresa hacia adelante. Y de acuerdo a las fórmulas que veíamos antes, se puede decir de que este valor P, que es el valor residual, equivale a los flujos anuales partidos por la tasa de descuento. ¿Ya? Eso se demuestra con algunas simplificaciones de acuerdo a las fórmulas que están más allá, pero para ustedes que se acuerden de esto es más que suficiente. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo un proyecto que me generó en los últimos 3 años, por ejemplo, 50 millones anuales. Entonces yo digo, ya, ok. ¿Y este proyecto cómo se evalúa? Con una tasa del 20%, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es el valor residual de ese proyecto? Bueno, 50 dividido por 0,2. Eso equivale a 250 millones, ¿no es cierto?, como valor de perpetuidad. Y vendría a ser mi valor residual del proyecto al año 5, por ejemplo. Entonces yo agrego a mi flujo de caja esos flujos futuros, ¿ya? Es interesante este concepto. Yo lo vamos a ver en todo caso en la práctica, en el caso de los proyectos de ustedes, de cada uno de ustedes, en las futuras clases que tengamos en el curso. Ya, eso sería respecto a la clase de hoy. No sé si hay alguna pregunta. ¿Mm? ¿Preguntas? ¿Tenemos cuántos alumnos? 23 alumnos. Está 50% aproximadamente del curso. Vamos a dejar de grabar para no alargar tanto, dejar tan pesada la grabación.